Ok, bueno. Bien, pues tenemos por allí partes de lo que es el curso. Pues vamos avanzando, estoy parte del capítulo 4. Y tenemos por allí algunos aspectos como es las instalaciones provisionales para las obras en general. Bien, por acá pues hay esta es una dirección de donde obtuve alguna información. Pues comentan, ¿no? Que, por ejemplo, que se entiende por instalaciones provisionales aquellas que son necesarias disponer en la obra para poder llevar a cabo en debidas condiciones de seguridad y salud los trabajos encargados y una vez que hayan sido realizados sea posible retirarlos. Por eso son provisionales. En concreto nos referimos a accesos, por ejemplo, vallados, servicios higiénicos, locales de descanso, alojamiento, comedores, primeros auxilios, señalizaciones. Pues todo eso cuando la obra termina se retira. Ya su función fue concluida, pero se atendieron pues o fueron útiles durante el desarrollo de la obra. Entonces eso hay que tomar muy en cuenta en qué, cuándo y dónde, en qué lugar, etcétera, ¿no? Tiene que haber un plan, obviamente, de todo esto. Vamos a ver aquí. Pues algunos casos, ¿no? Tratando de que sea, vamos a ver aquí. Muy bien. Por ejemplo, debemos tener algunos locales auxiliares. Pues esta puede ser una obra no totalmente fija, definitiva, pero que sea un espacio digno, ¿no? De tal manera que el personal pueda pues estar con cierto agrado. ¿Sí me están viendo, jóvenes? ¿Perdón? Bueno, okay. Muy Sí, bien. sí. Ok. Si no voy a hacer que yo esté sin que vean la imagen. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la vista, puede ser un espacio con ventilación, ahora sí, digno, ¿no? De un trabajador. Y como dice aquí, toda obra, salvo las de corta duración, debe disponer de vestuarios adecuados, por ejemplo, de fácil acceso, de dimensiones suficientes. Por ejemplo, una recomendación, unos 2 metros cuadrados por trabajador que debe utilizarlo simultáneamente. Y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner, por ejemplo, su ropa. A veces tienen que tener un espacio, pues, para lavarla y secarla, etcétera, ¿no? Muchas veces la obra es lejana a la ciudad. Y si fuera necesario, su ropa, obviamente, de trabajo. Entonces, que tengan las instalaciones necesarias, no de lujo, pero sí que se sientan cómodos y a gusto el trabajador, el grupo de trabajo. Sabemos que un trabajador entre más contento, más satisfecho esté, rinde más, porque descansa bien, se alimenta bien, etcétera, ¿no? Y pues sin duda está más dispuesto al desarrollo del trabajo. Entonces, eso no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión, ¿verdad? Atraer retribuciones favorables a la empresa. También, por ejemplo, hay que debe tener servicios higiénicos. Igualmente, toda obra, salvo las de corta duración, deberá disponer de duchas, lavabos apropiados y también en número suficiente. ¿Sí? Muchas veces la cola, son grupos grandes muchas veces. ¿Sí? Entonces, los tiempos deben ser importantes. Por ejemplo, que tengan lavabos. Aquí hay porcentajes más o menos.
Ujú. Si es un lugar frío, pues que haya agua caliente. También muchas veces el agua fría es necesaria. Y las dimensiones mínimas para los espacios donde vamos a tomar un baño, etcétera, ¿no? Eh, algunos, o sea, algunos son provisionales que se ven bien, bonitos y todo, pero son temporales, fáciles de desmantelar y dan servicios muy cómodos. Entonces aquí tenemos algunas ilustraciones. De tal manera que en ningún momento el trabajador pues sufra algún inconveniente por carencia de servicios. También se dan, por ejemplo, al comienzo o en áreas donde hay muchos trabajadores y todo eso, pues hay este otro tipo también. Por ejemplo, el comentario dice, los trabajadores deben disponer de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos en las proximidades de sus puestos de trabajo. Es decir, a lo mejor todavía estamos en excavaciones, y todavía no hay un lugar muy específico, bueno, pero cerca podemos poner este tipo de servicios. Uh-huh. Y obviamente los lugares de descanso, como había comentado hace un momento, con vestuarios, duchas y todo eso. Retretes, en fin, todo lo que vimos. Tanto para pues actualmente se ocupa pues la mano de obra también femenina, con mayor razón debe ser pues atendida, ¿no? Que haya los espacios apropiados para ellas y en la cantidad suficiente. En fin, pues que tengan, por ejemplo, en el caso de, no sé, espacios de descanso, que haya mesas, sillas, por ejemplo, espejos y cosas, papeleras, por ejemplo. En los vestuarios, pues hayan duchas, lavabos y retretes, y estarán pues separadas, obviamente, de hombres y mujeres y hombres, pues totalmente separados. Y pues se ubicarán preferentemente en planta baja. ¿Para qué? Para evitar confluencia con zonas de carga y descarga, almacenamiento, vías de circulación de vehículos, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí vemos para servicios. Aquí a lo mejor para, pues estos campers generalmente también se usan muchas veces para descanso, oficina, etcétera, ¿no? Son muy útiles y muchas veces llevan integrados sus servicios también. En fin, ya el tipo y todo eso pues ya depende de la selección y lo que haya en el mercado también. Vamos a ver. Los locales, por ejemplo, de descanso o alojamiento, cuando lo exijan, por ejemplo, la seguridad o la salud de los trabajadores en particular, debido a que el tipo de actividad, el número de trabajadores por motivo de distancia de la obra, deberán estar cercanos, pues, estos locales de descanso. De fácil acceso también, en fin, y deberán tener las dimensiones, pues, suficientes y estar amueblados con números y mesas de asientos con respaldo, etcétera, ¿no? Para que realmente el trabajador descanse, ¿verdad? Que siempre esté a gusto. Entonces, todo esto son obras provisionales, que inclusive se ven bonitas, pueden ser de buena calidad o son, pero que finalmente pues van a tener una utilidad, una vida útil y un servicio pues digno. Aquí, por ejemplo, otro tipo digamos, ya puede ser dormitorio, oficina, etcétera, ¿no? Hay una variedad, inclusive aquí, vean, su clima, ¿no? Si es un lugar caluroso. Entonces necesitamos que el trabajador descanse, que realmente esté a gusto, ¿no? Entonces, pues se ponen pues a disposición del trabajador, que los utilice,
Y que sean higiénicos en número también suficiente, y deberían estar equipados, pues aquí, por ejemplo, con camas, armarios, mesas, así como ya se comentó, en fin. Entonces, en general, todo eso es lo que tenemos que ir planeando para el inicio y durante la obra, durante la ejecución de la obra, y en un lugar obviamente apropiado, en fin, y con los servicios necesarios. Por otra parte, siempre hay que estar prevenidos. Primeros auxilios. También necesitamos un espacio. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por el personal con suficiente formación para ello. Además, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, por ejemplo, no sé, incendio, explosión, a fin de recibir cuidados médicos de los trabajadores accidentados afectados por una indisposición repentina. Cuando el número de trabajadores en la obra supere los 50, debe contarse con uno o varios locales para primeros auxilios, dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables. Tener también que sean accesibles, que haya camilla y obviamente con señalización. Pues aquí, por ejemplo, los medicamentos que esto obviamente debe ser recomendado, ¿sí?, por médicos para, en el caso de los primeros auxilios. No cualquier medicamento, no se puede, el único que puede recetar pues puede ser un médico especializado para evitar cualquier riesgo, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, vendas, alcohol, etcétera, tijeras, todo lo que sería aquí, porque, por ejemplo, alguien pues no, es una zafadura o lesión, pues inmediatamente se le puede apoyar, y obviamente debemos estar preparados con ciertos conocimientos para hacerlo, es decir, mientras llegan las ayudas oficiales. También, en muchas ocasiones, según la obra, pues debemos tener un espacio, como decía allí, un consultorio, por ejemplo, de primeros auxilios, pues que tenga camilla, tenga algunos aparatos que nos permitan identificar rápidamente qué tiene, en este caso, el accidentado, el paciente, ¿no? Por ejemplo, si el número de trabajadores supera los 250, deberá figurar al frente del botiquín, horas, bueno, todo los requerimientos. En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo se requieran, se deberá disponer también de material de primeros auxilios, como lo que he comentado ahorita, debidamente mantenidos y señalizados y de fácil acceso, con información sobre dirección del número de teléfono del servicio de urgencias más próximo. Es decir, aquí, si ya le di los primeros auxilios, o bien siempre debe haber un catálogo de teléfonos. ¿Para qué? Para que inmediatamente sea llamar a cualquier ambulancia, cualquier personal, y se le dé el auxilio oportuno a cualquiera que lo requiera. Además, a veces se llega a tener un vehículo, como dice aquí. Es muy recomendable que los vehículos de la empresa que se utilicen para trasladar a los trabajadores, o sea, del lugar de la obra, dispongan también de un botiquín portátil. Muchas veces en el camino, en el transcurso, se nos puede poner un poco más mal un trabajador, pues siempre tener un recurso. Muchas veces inclusive portar un poco de oxígeno, calmantes, cuestión de ese tipo, ¿no? En fin,
lugares de espacio para alimentos. Por ejemplo, aquí pues vemos un comedor donde pues debe estar debidamente higiénico el lugar, tanto donde se consumen los alimentos como donde se preparan. Entonces debemos cuidar que nuestro personal no se nos esté enfermando con frecuencia, ¿no? Muchas veces algún alimento que no fue bien preparado o no fue conservado y se echó a perder. En fin, tener un personal enfermo, pues nos va a traer obviamente pérdidas muchas veces o retrasos. Y no hay como cuidar también la salud en el aspecto de que estén bien alimentados, comer o que coman algo de que sea alimentos de calidad, que los nutra realmente, ¿no? Y que el servicio sea pues lo mejor posible. Eso sin duda va a traer pues resultados muy positivos. Entonces todo esto es muy importante para cuando vamos a ejercer o cuando vamos a llevar efecto o estar a cargo de una obra sumamente importante. Por ejemplo, las obras como las presas, por ejemplo, Chicoacén llegó a tener una cantidad como de 5,000 personas trabajando en distintos turnos, mañana, noche y permanentemente. Entonces, era una obra sumamente, pues muy importante y que tenía que tener todos los servicios necesarios para accidentes, para todo lo que se tiene que prever. Bien, de esta manera este era un avance de lo que quería compartirles con ustedes, la parte de, en este caso, de instalaciones nacionales para destinado a los trabajadores que van a, ahora sí, a llevar a efecto las obras. Y sin duda, pues es